Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno. Estamos viendo electrocardiografía, digamos, la posición del corazón respecto al eje anteroposterior. Ahora vamos a ver cómo puede tener el corazón una posición respecto al eje longitudinal. Este es un corte sagital. Nos está mostrando en este corte que el corazón puede girar a la derecha o a la izquierda, dependiendo del plano de transición. Entonces, si vemos acá ya en el corte longitudinal, ¿sí? Aquí veríamos corazón que tiene una posición más o menos así como en este ejemplo, ¿sí? Un plano horizontal, ¿sí? Es este, el plano de transición. Entonces, cuando uno está mirando cuál es la posición del corazón respecto al eje longitudinal, ya no miramos las derivaciones del plano frontal, sino las derivaciones del plano horizontal, que es para mirar la posición de este corazón respecto al eje longitudinal. Esto es un plano de transición en posición intermedia, ¿sí? Y vemos que las derivaciones B1 y B2 tienen un complejo R minúscula, S mayúscula normal, y las derivaciones B3, B4, sobre todo B3, tienen un complejo de transición R mayúscula, S mayúscula. Y vemos que en B5, B6 hay un Q, R mayúscula, S minúscula. Este es lo normal. Entonces, para determinar cómo se desplaza ese corazón en el plano horizontal, siempre vamos a mirar el plano de transición, ¿sí? Para ver si el corazón gira, ¿sí? Hacia la derecha, como es mostrando un fenómeno de dextrorotación, o gira a la izquierda, que sería la levorrotación. ¿Para qué me sirve esto? Pues la dextrorotación o la levorrotación está muy asociada a cambios fisiopatológicos, como en el caso de una hipertrofia ventricular, ya sea derecha o izquierda, o bloqueos de rama, ya sea derecho o izquierdo, etc. Entonces, habíamos dicho que esta sería la posición que hemos llamado intermedia del corazón, que es lo más usual, muy común verlo. Y esto es lo más común y lo normal. ¿Cuál es una posición intermedia? Pues donde estas derivaciones electrocardiográficas en el plano de transición estaría en las derivaciones B3 y B4, ¿sí? ¿Y qué pasaría si rota? Vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? De un corazón que está rotando hacia la derecha, ¿sí? El corazón rota hacia la derecha y entonces el plano de transición se desplaza a las derivaciones B5, B6, o sea que veríamos imagen de ventrículo derecho tanto en B1, B2 como en B3, B4. Eso es lo que llamamos una dextrorotación. Y una levorrotación sería lo contrario. El ventrículo izquierdo está girando, ¿sí?
y entonces vamos a ver imágenes de ventrículo izquierdo en B3 a B6 y complejo de transición en B1 B2. Puede ser tal el grado de rotación del ventrículo izquierdo que veríamos en todas las derivaciones, por ejemplo, QRS, o lo contrario, podría ser el caso de una destorrotación muy severa o muy marcada, cuando ni siquiera vamos a ver plano de transición, sino que todas las imágenes, los complejos de ventrículo derecho estarían presentes tanto en B1 como B6, en ese sentido. Entonces, cuando hay una destorrotación, lo vemos acá, ¿sí? Estamos viendo una dextorrotación, una imagen de ventrículo derecho en B1, B2, B3, y mire que B4 ya es un complejo de transición, B5, B6, o sea que ya se desplazó ese complejo de transición que estaba en B3, B4, se ha desplazado hacia la derecha, y aquí estaría la imagen de ventrículo derecho, tanto en, miren aquí, en B3, B4, B5, B6, y ese complejo de transición estaría desplazándose hacia la izquierda, en B1, B2. Les pongamos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un electro acá. ¿Qué vemos de este electro? Entonces, si nos vamos al contexto de lo que estamos hablando, ¿qué veríamos? Imagen de ventrículo derecho en B1, B2, ¿de acuerdo o no? Sí, doctor. En B3 y B4, ¿qué estamos viendo? B3. Igualmente, ventrículo derecho. Eso. Y aquí ya se ha desplazado, inclusive aquí es R minúscula, S mayúscula, esto es imagen de ventrículo derecho. Y aquí ya, en cambio, en B5, B6, vemos el complejo de transición. Conclusión, ¿qué tiene este paciente? Dextrorotación. Dextrorotación, ¿sí? Una dextrorotación, ¿ok? Es esta, la que está mostrando aquí. El plano de transición se desplazó hacia las derivaciones B5, B6, y todo esto que estamos viendo es una imagen de complejos R minúscula, S mayúscula, de B1 a B4. ¿Comprendido? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, esta dextrorotación es causada por una hipertrofia del ventrículo derecho. Sí, por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Sí, un crecimiento de la cavidad derecha. Incluso puede ser ese crecimiento lo que llamamos un cor pulmonar agudo. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar, que hace una hipertensión pulmonar severa y hace un cor pulmonar agudo, uno puede ver estas imágenes de dextrorotación, que es uno de los signos electrocardiográficos de un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O en hipertrofias ventriculares derechas. Más adelante voy a dar ejemplos de eso, en otras situaciones que estemos hablando de hipertrofias ventriculares derechas, etc. ¿Sí? Listo. Damos este casito. ¿Qué ven ahí? Entonces, yo les pido que analicen, pues podemos analizar lo que quieran, ¿sí? Si ustedes miran aquí, yo puedo calcular el eje cardíaco, el eje del AQRS. D1 es positivo, ABF es ¿qué? Negativo. Negativo. Entonces, estaría desviado discretamente el eje ¿hacia dónde? ¿Hacia qué cuadrante? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Y si miran esta BL tan pronunciada, ¿cuál sería el eje de este paciente? El eje, el AQRS. ¿A cuánto? Miren que está entre D1 y ABL, ¿sí? El eje estaría entre ¿cuánto? Entre 0 y menos 30 grados, más o menos el eje, ¿cierto? O sea, aquí vemos un eje un poco desviado a la izquierda, aunque hasta menos 30 es normal, ustedes ya lo saben. Pero me interesa, entonces pregunto, ¿hay algún grado de dextro o levorrotación o están en posición intermedia? Entonces, ¿qué miramos? Imagen de R minúscula, S mayúscula, R minúscula, S mayúscula, RS, 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 y complejo de transición solo,
en B6. ¿Qué pasó ahí? ¿Habría una dextrorotación? Una dextrorrotación, correcto. ¿Sí? Aquí vemos que el complejo de transición solo aparece en derivación B6, cuando debería estar ¿en dónde? En B3 o en B4, B3 y B4, ¿sí? ¿No? Aquí se desplazó. Esta imagen que ustedes ven aquí, que los confunde un poquito, es una arritmia que se llama extrasístole ventricular, que es muy aislada, una extrasístole ventricular aislada. Bueno, ¿qué vemos acá? Igual, doctor, una dextrorotación en B5 o B6. Entonces vemos una R, imagen de, ¿sí? Una pequeña R mayúscula, R, 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 y por acá, solamente la imagen de transición. O sea, ¿qué es lo que pasó aquí? Un paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar e hizo, como acabamos de explicarle ahorita, hizo un cor pulmonar agudo y el corazón giró a la derecha. Entonces está haciendo la imagen de complejo de transición en B5, B6, además de tener otros signos de tromboembolismo. Pues se los adelanto un poquitico, que aparece una onda S en D1, ¿sí? Y una onda Q, que no es normal, ¿sí? En D3, y una onda T negativa en D3, creo que llamamos S1, Q3, D3, que es el complejo de McKee-White. Eso es uno de los signos de tromboembolismo pulmonar. No siempre aparece, aparece más o menos un 30% de los pacientes. Y si miramos el eje, el AQRS del paciente, ¿en cuánto estaría? Digamos que es de más 120. ¿Y por qué? Cojamos estas derivaciones positivas. ¿Dónde es más positiva? D3. O sea que el eje está en cuánto. Una 120. A 120. De hecho, mire aquí, si hacemos la regla esta que habíamos dicho, este es como el más isodifágico, el complejo más isodifágico está en ABR. ¿Y cuál es la perpendicular de ABR? D3. D3. Y como D3 tiene polaridad más positiva, el eje está a más 120. O sea que es un corazón que tiene desviación, ¿sí?, del eje a la derecha con dextrorotación. ¿La captaron? Doctor, pues no sé si nos podría explicar, es que ahí tengo esa duda. A mí el eje me orienta como el ángulo, como el vector de despolarización que tiene el corazón, ¿cierto? El eje es la suma, el eje AP, el eje de AQRS. Sí, es el vector de despolarización que sufre el ventrículo. Sí, pero es la suma de los tres vectores, ¿cierto? De Sí, los señor. tres vectores de despolarización. Entonces, ¿en qué sentido está la posición del corazón respecto a la posición al eje anteroposterior? Y en este caso lo que habíamos dicho, el AQRS estaría a más 120. Y esta es, ¿en qué sentido está el corazón? ¿Cuál es la posición del corazón? Mírenlo aquí, en el plano ¿qué? ¿En qué plano? Horizontal. Horizontal, ¿cierto? Horizontal, así lo estamos viendo. O sea, en el eje longitudinal, que si lo miramos en un corte sagital sería así, ¿sí? Giró a la derecha, giró a la izquierda, pero cuando uno lo analiza siempre en el plano ¿qué? Horizontal, siempre en el plano horizontal, ¿sí? Bueno, Listo, profe. entonces yo puedo calcular en un electro 3 cosas, por ahora. Estoy mirando el eje, ¿sí? El eje AP. ¿Cuál sería el eje AP de este paciente? ¿Dónde tiene la onda P su máxima Más 60. polaridad? En D1. Eso. Entonces el eje AP estaría más 60. El eje AQRS, o sea, el eje del complejo QRS, estaría más 120. ¿Sí? Y si hay una levo o dextrorotación, o sea, cuál es la posición del corazón respecto al plano horizontal, sería que el paciente hizo una dextrorotación. ¿Sí?
¿Ya? Miremos esta. ¿Qué pasó aquí? Lo contrario, sería una levorrotación. Correcto. Mire, esta es imagen de ventrículo izquierdo. Imagen de ventrículo izquierdo. Q, R mayúscula, QR, 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 QRS, QRS y un plano de transición que solo estaría en ¿dónde? En B1. B1. En B1. O sea que el paciente tiene una ¿qué? Levorrotación. Listo, correcto. Aquí, ¿qué vemos? Lo mismo. R, RS pequeña, RS, R mayúscula, S. Solo el complejo de transición estaría en ¿dónde? Mire. En B2. B2. Entonces se desplazó un poco. Ha hecho una levorrotación. Aquí estaría el complejo de transición solo presente en B2, que no es normal. ¿Sí? ¿Bien o no? ¿Cuál sería el eje AQRS? O sea, el eje del complejo QRS. Si lo vemos aquí, D1 es ¿qué? D1. 0 grados. Por eso, D1 es ¿qué? ¿Con polaridad qué? Positivo. Eso. ABF predominantemente es ¿qué? Negativo. Miren la flechita acá, negativa, ¿cierto? Miramos si hay alguna onda complejo QRS isodifásico, no lo hay. Entonces, si está en este cuadrante, ¿sí? Miren ABL como da de positivo, está entre D1, que es máximo, y ABL. O sea que el eje está desviado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Es un eje que está desviado hacia la izquierda, posiblemente a menos 30 grados, que después hay un método mucho más específico y me dio menos 30 grados, que eso no se lo expliqué a ustedes, no me interesa ahorita. Y además de eso, ha hecho una levorrotación, porque miramos aquí imagen de ventrículo izquierdo, y mira aquí el complejo de transición, ¿sí? En B2, ¿sí? Aquí que vemos. Lo mismo, todo esta es imagen de ventrículo izquierdo, y solo el complejo de transición está en B1, o sea que ha hecho una ¿qué? Levorrotación. Eso ocurre, por ejemplo, en un paciente que puede tener una hipertrofia ventricular izquierda o una crisis hipertensiva, en una hipertensión severa, ¿sí? El corazón puede girar a la izquierda y hacer eso. Doctor, una pregunta. ¿La levorrotación y dextrorrotación también se podría producir por un neumotórax a tensión? No. Eso generaría otra cosa. No. Bueno, el último aspecto de cambios de posición o para calcular el eje es mirando la posición del corazón respecto al eje transversal. ¿Sí? Esto es una imagen sagital y entonces nos está diciendo si el corazón gira, o sea, se levanta y tira hacia atrás o hacia adelante, ¿cierto? Entonces, un corazón con punta hacia atrás o un corazón con punta hacia adelante. Lo más usual es ver corazones con punta hacia atrás. ¿Qué significa un corazón con punta hacia atrás? Que el eje eléctrico, o sea, el AQRS, está en este cuadrante. ¿Se acuerdan que yo les hablé de desviación a la derecha, desviación a la izquierda y el eje normal? Cuando vemos que el eje del complejo QRS, el AQRS, está entre menos 90 y menos 180, está en esta posición, que es lo que llamamos un eje indeterminado, donde D1 es ¿qué? Negativo. ¿Y ABF? Es también negativo. Negativo. Negativo, correcto. Entonces, cuando vemos eso, decimos que hay un eje eléctrico indeterminado. ¿Y cómo podría saberlo yo que podría tener un eje eléctrico indeterminado? Porque usualmente las derivaciones estándar de 1, de 2 y de 3 muestran un isodifasismo, o sea, ondas isodifásicas de D1, de 2 y de 3. ¿Sí? Entonces,
Cuando yo estoy, cuando tengo un paciente que tiene un eje eléctrico indeterminado, puede tener estas causas. Una de las más comunes, la inversión de los electrodos del brazo derecho y de la pierna izquierda. Ahorita les muestro. O en pacientes enfisematosos, o pacientes que tienen hipercalemia, o que tienen una dextrocardia, ¿sí? Un situs inversus, o en pacientes con bloqueos de rama derecha de las de His, o en pacientes que tienen ritmos ventriculares tipo taquicardia ventricular, o ritmo idioventricular acelerado, etcétera, como el marcapaso. Característica importante de un eléctrico determinado, ¿cómo está de uno? Negativo. 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 Eso es preciso. Entonces, cuando yo tengo un eje eléctrico indeterminado, ese corazón generalmente tiene una posición con un eje eléctrico hacia atrás, que es lo que llamamos corazón en punta hacia atrás. Y la característica, si no tiene ondas, y no hay ondas, complejos QRS o bifásicos, una de las características es que tiene unas ondas S profundas, ¿sí? Con respecto a la onda R en D1, D2, D3. Una de las causas más comunes es un intercambio de los electrodos del brazo derecho a la pierna izquierda. Y esto puede dar este eje eléctrico indeterminado, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, si miro esto, ¿qué me está diciendo? Que la derivación de 1, miren aquí, de 1 es negativa, ¿sí? En realidad es la derivación de 3 invertida, o sea, era esta, ¿ven? Si cogemos acá y la invierto, estaría acá. De 2 se invirtió, y la derivación de 3 sería una derivación de 1 invertida. De hecho, también la derivación AL se mantiene sin cambios, ¿sí? Entonces, para determinar eso, se debe sospecharlo cuando hay estos intercambios de electrodos en el brazo derecho y la pierna izquierda, cuando todas las ondas, incluyendo la onda P, ¿sí?, son negativas en las derivaciones, como habíamos dicho, ondas P, derivaciones con onda P negativa en ABF. Vean. Entonces, si miramos acá atrás, ¿sí?, mira aquí la onda P negativa. Esto es normal, una onda P negativa en ABF. No, doctor. No, doctor. No. Y miren ABR. Es Positiva. positivo, pero eso está mal. Exactamente. Mire, ¿qué pasó? Que ABF sería ¿qué? Miren acá. ¿Cuál sería ABF realmente? Perdón, ABR. ABR. Eso. ABR sería ABL. Perdón, ABF. ABR sería ABF. ¿Sí? Porque aquí la pongo, vean. ABF. ¿Sí? Y lo contrario. ABL sería ¿cuál? A ver, ABR. ¿Y qué más sospecho? Ondas S profundas en D1, D2. Esto puede ser un cable invertido. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, si yo miro ABF, me está diciendo, uy, pilas, una ABF, esto se parece a una imagen de, mire aquí, una RS con onda P negativa. Esta ABF realmente es ¿cuál? ABF. a ver, sería. Entonces, así es que lo sospecho, ¿sí? Entonces, me va a decir, sí, señor, es un electrodo y eso está mal hecho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un marcapaso cardíaco, que puede dar también un eje eléctrico indeterminado. ¿Cómo lo sospechan? 1, 2, 3. ¿Qué sospecha acá? Una onda que es negativa. en D1, D2, la mayoría de ellas, ¿sí? No necesariamente en D3, pero de D1, D2, ¿y qué más? Y una onda P negativa, ¿en dónde? En ABF. F. Y miren ABR que dio positiva, entonces esto se invirtió. Esto quiere decir que en este caso tiene un eje eléctrico indeterminado y podría ser, una causa, ¿cuál podría ser? La trocada de los electrodos.
del brazo derecho con la pierna izquierda. O puede ser, en este caso, un marcapaso cardíaco, ¿sí? El paciente tiene un marcapaso. Entonces, lo más común cuando ocurre una rotación del corazón respecto al eje transversal, mirando el plano frontal, es lo que llamamos un corazón punta atrás. ¿Y cómo lo sospecho? Por la presencia de ondas S en D1, D2 o D3, ¿sí? Que es lo más común. Aquí vemos esto, ¿sí? Corazón, punta atrás. ¿Qué estamos viendo en D1, D2, D3? Miren, ¿qué estamos viendo? ¿Ondas qué? ¿Isodifásicas? Isodifásicas. O la presencia de ondas S en D1, D2, D3. Eso es corazón, punta atrás. Miren aquí este ejemplo. Vemos aquí un corazón mostrando un electro. Miren aquí. ¿Qué estamos viendo? Unas ondas S en D1, en D2 y en D3. Unas ondas S mayúsculas, que tienden a ser mayores en D2 y en D3. ¿Sí? Y algunas de ellas podrían ser, como en este caso, isodifásicas, en D1 y D2. ¿Sí? Así lo sospecho. Entonces, vemos acá otro ejemplo. ¿Sí? Este es un paciente que tiene un electro donde vemos unas derivaciones isodifásicas en D1, D2 con ondas S mayúsculas en D1, D2, inclusive en D3. ¿Sí? Eso es corazón punta atrás. ¿Sí? Este es un niño que tiene una dextrocardia, o sea, un situs inverso, y tiene una malformación congénita cardíaca, una atresia pulmonar. Entonces, ¿qué me interesa ahorita? No voy a mirar nada más, sino voy a mirar qué. Mire, el eje. ¿Cómo está el eje en este paciente? El AQRS. El AQRS. Extremadamente hacia la derecha, en intermedio. Claro, extremadamente a la derecha. Mire, D1 es negativo. ¿Y ABF es? Negativo. 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 2. Ya sé que está entre menos 90 y más 180. ¿Y cómo sé yo que tiene un corazón en puntas atrás? Porque tiene ondas ¿qué? S negativas. E isodifásicas en D3. Si nos vamos a D3, mire aquí, D3 es isodifásica. ¿Cuál es la perpendicular de D3? ABR. ABR. Y ABR tiene polaridad positiva. ¿Cuál es el eje? Miren aquí. Este es ABR. Ve aquí la perpendicular. ¿Sí? Es D3. ¿Estamos de acuerdo o no? Perdón, la onda isodifásica en D3. ¿Estamos de acuerdo? Está isodifásica en D3. ¿Ok? Entonces, si está isodifásica, ¿cuál es la perpendicular de D3? ABR. ABR. R. Y ABR tiene polaridad positiva. ¿De acuerdo o no? O sea que el eje está en ¿cuánto? Menos 150. O sea que es un eje ¿qué? ¿Desviado a la derecha, a la izquierda o normal? Es un eje ¿qué? Extremadamente a la derecha. ¿Pero cómo se llama? ¿Eje qué? Indeterminado. Indeterminado. ¿Sí? Eje indeterminado. Y cuando vemos estas ondas S aquí profundas y S, entonces decimos, este es un eje indeterminado con un corazón punta atrás. ¿Sí? Mira aquí el eje que nos dio. El AQRS estaría ¿en cuánto? Menos 150, por lo que acabo de ver. Yo saqué aquí el eje y dice, bueno, ¿dónde está isodifásica? Acá. Está isodifásica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la perpendicular? ABR. Si ABR es positiva, me está diciendo que el eje está en menos 150. Y una de las causas sería la dextrocardia, en este caso, por un situs inverso. ¿Estuvo bien? ¿Está bien o no? Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos en toda esta secuencia, alejándonos de todos esos 10 mandamientos, ¿sí? De todos esos 10 mandamientos que había nombrado nosotros, quedamos
vamos a ver algunas cosas adicionales de un electro, ¿sí? De la lectura electrocardiográfica, los llamados crecimientos auriculares. Yo puedo tener un crecimiento de la aurícula izquierda o un crecimiento del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, si tengo un crecimiento de la aurícula izquierda, este eje AP se desplaza hacia la izquierda. Y entonces ya este vector AP no va a estar próximo a D2, sino que se desplaza a la izquierda. Y como se desplaza a la izquierda, entonces voy a tener una onda P de máxima amplitud, ¿en dónde? Entre ABL y D1. Entre D1 y ABL. O sea que se desvió este eje de onda P, ¿sí? Y pasó de más 30 grados hacia 0 o hacia ¿cuánto? Menos 30. Menos 30. ¿Qué observan de esta onda P en D1 y ABL? ¿Tiene una forma redondeada? No, es una onda M media, una onda P. Una onda M. ¿Sí? Si la vemos acá en este electro, por ejemplo, en D2, que estaría aquí, o incluso puede estar en D1, miren que es una onda que dura más de lo usual. ¿Cuánto dura normalmente la onda P? De 100 a 120 milisegundos. Entonces dura más de este tiempo, ¿sí? Y si lo miro en el plano horizontal, ¿qué observan en esta imagen? Que es una onda con una onda P de tipo más, menos, menos. Quiere decir que predomina, es una onda que no es propiamente isodifásica, ¿sí? Sino que es una onda que tiene una onda tipo más, porque inicialmente es positiva, pero luego se negativiza más. Por eso decimos más, menos, menos, en el plano horizontal. Vieron ya en el plano frontal y horizontal, voy a ver, entonces, una onda que dura más del usual, más de 2,5 milímetros de duración, es decir, que dura más de 100 milisegundos. Y aparece una onda P, que es, como ya acabo de decir, ancha y mellada porque es bimodal y tiene forma de M, y la llaman la onda P mitral, ¿sí? Y si la miro en el plano horizontal, ¿qué diría? Una onda P tipo ¿qué? Más, ¿qué? Menos, menos. Menos, menos. Recuerde que lo normal es más, menos. O sea que tiende a ser más, menos, menos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, signos de crecimiento auricular izquierdo. Es una onda P bimodal, significa que es P ancha mellada en las derivaciones del plano frontal, con aumento de voltaje de esas ondas P, sobre todo ¿en dónde? D1. D1 y ABL, ¿sí? Y hay una onda P tipo más, menos, menos en D1, con un componente negativo aumentado de duración, ¿sí? Y Doctor. puede haber o no una desviación de ese eje a la izquierda, más de los 60 grados, o sea, se dirige a los menos 30. ¿Y por qué apareció esa onda P mellada? Recuerde que la onda P, ¿sí? Normalmente la onda P, esto es lo normal, ¿sí? Y si miro en D2, lo primero que se despolariza es ¿qué? La aurícula derecha. Y luego se despolariza la aurícula Izquierda. y como esta creció, entonces da esta imagen de aspecto mellado, véalo acá, ¿sí? Mellado. Entonces, se despolarizó la aurícula izquierda, luego se despolariza la aurícula izquierda, tiene mayor voltaje, de ahí entonces que dura más y da este aspecto bimodal de onda PM. Onda P que le llamamos ¿qué? P mitral o mellada. Y miren en B1, esto es lo normal, más, menos. Y entonces aquí sería más, menos, menos, menos. Más, menos, menos, menos.
¿Entendieron? Sí, doctor. Miremos. Doctor, una pregunta. Sí, En ese caso, bueno, ahí ya lo mostró, B2 podría llegar a ser isobifásica o B2. B2. No D2, sino B2. Pero ahí B2. aparece negativa, Aquí pero ya. podría llegar a ser isobifásica. No, yo no tengo por qué mirar en B2. Ah, sí, podría haber algo, pero mírelo acá, vea. Aquí es más profunda, vea, una onda P muy discreta, negativa, negativa. ¿Sí? P más, menos, P más, menos, menos. En B1 siempre la miramos así. ¿Sí? Y miren D2. Miren D2 cómo está. ¿Cuánto dura? ¿Más de cuánto? 100 1, 2, milisegundos. 3, como 3 cuadritos y medio, o sea, como 130, 140 milímetros de duración. Una onda que aumenta de duración y tiene ese aspecto de M bimodal, ¿sí? Que es la que llamamos onda P bimodal. ¿Sí? ¿Ok? Doctor, Miren ustedes una imagen transversal, ¿sí? Como si estuviéramos mirándolo de arriba hacia abajo, la aurícula izquierda. Esto es un crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda crece, crece hacia atrás. Y al comprimir hacia atrás, mire lo que hace con el ángulo de la carina. ¿Lo ven ahí, lo bonito? Eso lo llamamos el signo de la bailarina. Cuando la bailarina se acuesta con las dos piernas así, ¿sí? Extendidas, da esta imagen donde radiológicamente algún día lo vamos a ver, da una imagen donde este ángulo cardinal sobrepasa los 75 grados. Entonces, el crecimiento de la aurícula izquierda la vamos a registrar en un electro con la aparición de ondas P bimodales en D2, en ABF, ¿sí? Y son ondas de mayor amplitud que podría ser de amplitud amplia en D1 o en ABL, aquí en este caso solamente se registró en D2. Eso quiere decir que el eje, mírenlo acá, estaría más 60 grados, pero hay una onda P bimodal en D2 y en ABF. Y fuera de eso en B1 hay una onda P tipo M menos, más, menos, menos. ¿Está bien? doctor, una pregunta. Sí. Entonces, ese crecimiento de la aurícula izquierda es por una dilatación que ella está sufriendo que puede estar causada por una estenosis mitral o por una insuficiencia mitral. Claro, claro, exactamente. Es la causa más importante del crecimiento auricular izquierdo. ¿Sí? Esa es la causa de crecimiento auricular izquierdo. Esa. De hecho, por aquí vamos a tener una electro que lo va a mostrar. ¿Sí? ¿Qué ven aquí? En D2. ¿Cuánto dura la onda P? Como 3 cuadritos 3 cuadritos, o sea, ¿dura más de cuánto? de 100. 100 milisegundos. Y mire que tiene ese aspecto bimodal, ¿sí? Bimodal, ¿sí? Aquí en D2, véalo aquí, y en ABF, ¿sí? Si miro acá, el eje AP estaría entre D2 y D3 ABF, o sea, más o menos a más 90 grados, ¿sí? Y miro acá cómo está, mire, onda P negativa, negativa, ni siquiera registra positiva. Me está mostrando exactamente eso, ¿sí? Mire, usted hizo una preguntita, una estenosis mitral severa. Tiene varias cosas. Me interesa es mirar la aurícula izquierda. ¿Tendrá crecimiento la aurícula izquierda? Sí, ¿Por qué? pues vemos en D2 ¿Qué vemos? la onda P mellada y en B1 el patrón más menos menos. Véalo aquí en B1, sobre todo en B1, véalo aquí. Yo la amplié, ¿no? La amplié, B1. Y mire lo que tiene. Una onda más, y eso que, poquitico, predominantemente, ¿qué? Negativa.
en B1. Ese es uno de los signos muy importantes de un paciente que tiene una estenosis mitral severa. ¿Sí? Entonces, siempre hay que mirar tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Ahora vemos el crecimiento de la aurícula derecha, todo lo contrario. Entonces, si crece la aurícula derecha, el vector AP, ¿para dónde se dirige? Hacia la derecha, ya no estaría aquí, sino dirigido un poquito para acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aumentos de voltaje, ya no en D1 y ABL, como lo podríamos haber registrado acá, sino en ¿dónde? D3 y ABR. Eso, D3 y ABF, porque se está desplazando para este lado. ¿Sí? O sea que el eje AP está desplazándose más hacia la derecha, ¿sí? A más 80, más 100 grados, qué sé yo, o a más 90. ¿Sí? Y como este vector se tira para este lado, ¿qué le pasa a la onda P en ABL? Vuelve negativa. Se vuelve negativa. Y en el plano horizontal, ¿qué pasaría? Pues todo lo contrario al crecimiento auricular izquierdo. Esto es un ejemplo de un paciente que tiene un EPOC, por ejemplo, porque tiene una hipertensión pulmonar, que hizo un coro pulmonar crónico, crecimiento de las cavidades derechas. Entonces, mire lo que ocurría en el plano horizontal en B1. Una onda P tipo más, menos, más, menos. ¿Sí? Todo lo contrario. ¿Sí? Y sería una onda P alta, picuda, acuminada, muy alta. Véalo aquí. Entonces, conclusión. Crecimiento auricular derecho. ¿Qué debo mirar? 1. A diferencia del crecimiento auricular izquierdo, donde aumenta la ¿qué? La duración, el tiempo. Eso, la duración, el tiempo. En el crecimiento auricular derecho lo que aumenta es la amplitud. Es una onda P alta, picuda, acuminada. Le llamamos la onda P pulmonale, que dura más de 2,5 milímetros de altura. En este caso, cada uno de estos espacios, recuerde que mide 1 milímetro. Entonces aquí habría 1, 2, 3, 4 milímetros de altura. Este sería 0.4 milivoltios, muy alta, ¿sí? Y en B1, ¿qué miramos? Una onda P más, menos. Entonces, ¿cuáles serían los signos de crecimiento auricular derecho? Vamos a ver, aumento de voltaje de esas ondas P, ¿de acuerdo o no? Sí, señor. P alta, combinada, simétrica, que le llama onda P. Onda P negativa en ABL y onda P de tipo más, menos en B1. Y puede estar uno desviado del eje AP a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Esto es lo normal. Si crece la aurícula derecha, entonces lo que vamos a ver es una onda P alta combinada. ¿Sí? Es esta. Donde aumenta ¿qué? ¿La qué? Amplitud. La amplitud. Vean lo bonita. ¿Qué ven aquí? Miren D2. ¿Dónde está la onda P? ¿Esta es la onda P? No, señor. A la izquierda. Esta es la onda P. Y mire cuánto tiene de altura. Sumemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milivoltios. Es una onda P que mide más ¿de cuánto? 0.25. De 0.25 milivoltios y la amplitud es de 0.6 milivoltios, o sea que es una onda P alta combinada. ¿Sí? Y miren a ABL, la flechita, vean cómo es. Una onda P ¿qué? Negativa. Y vemos aquí en B1 una onda más, menos, chiquitica. ¿Sí? La que si le mandamos aquí, estamos viendo ondas P alta combinada, una onda P negativa y una onda que podría ser aquí más, menos. Vamos a ver si tenemos un ejemplo. Acá. Bueno, ¿qué vemos? En D2. Eso, en ABF, P alta, y aquí, una onda P alta, más, menos. ¿Sí? Ese es otro casito, vea, crecimiento, un paciente con una CIA,
que tiene una comunicación interauricular. Vea, miren las ondas P. ¿Ven? Doctor, una pregunta. Sí. Si, pues no sé, se me acaba de ocurrir. Si se produce, por ejemplo, un crecimiento de la aurícula derecha, el segmento PR disminuye o aumenta. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, o sea, permanece constante. No, porque tendría algún grado, podría ser que esté asociado a un bloqueo auriculoventricular si estuviera amplio, ¿sí? Pero son cosas inusuales. Por ejemplo, el paciente con comunicación interauricular, el crecimiento auricular derecho no es el único signo. En un crecimiento auricular, en una comunicación interauricular, una de las cosas más importantes que uno ve es esto que ustedes están viendo acá en B1, que es, ya después lo vamos a ver, o puede ser este, es muy común, unas ondas que están aquí, después hablaremos de ella, de bloqueo, imagen de bloqueo de rama derecha. Además, aquí hay imagen de crecimiento ventrículo derecho que no están, no me interesa nombrarlo ahorita. ¿Qué me interesa? Que distingan esto. ¿Qué miran en la onda en ABL? Miren. Que la onda P es negativa. La onda P negativa. Y miren las ondas P alta acuminada en D1, D2, ¿sí? ¿Lo ven? En ABF, mire, en ABF, ¿sí? En D2 y ABF, P altas acuminadas. Es una onda P alta, picuda, acuminada, simétrica, que le llamamos onda P pulmonar, asociada a ondas P negativas en ABF. ¿Sí? ¿Muy bien? Los otros son, cuando uno mira, creció la aurícula, ahora viene la otra pregunta. ¿Crecieron los ventrículos? ¿Sí? Entonces los crecimientos ventriculares pueden ser derechos o izquierdos, lo mismo. ¿Qué tan bueno es el electro para ayudarnos en el diagnóstico de una hipertrofia ventricular? Pues un electro muestra una sensibilidad apenas del 50%, pero muestra una especificidad del 85%. O sea que no es tan sensible un electrocardiograma. Uno puede tener signos de crecimiento ventricular izquierdo o no en un paciente que realmente tiene crecimiento ventricular. Entonces, cuando crece el ventrículo izquierdo, ¿qué pasa? Y aquí está lo más importante. Uno, que hay un aumento progresivo de las ondas R de B1 a B6. Y observen en B5, B6, estas ondas R muy profundas, altas. ¿Las ven? Sí, doctor. Es signo de crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahora, ¿qué llama la atención en B1, B2? ¿El aumento de la onda T? No. Mire algo que le llama la atención. Unas ondas S profundas en B1, B2 y empiezan a disminuir progresivamente de B1 a B6. ¿Sí? Entonces hay un signo muy importante de crecimiento ventricular izquierdo, es un aumento progresivo de las ondas R, sobre todo en B5, B6, con ondas S profundas, muy profundas, en B1, B2. ¿Sí? Entonces, si vamos a un crecimiento ventricular izquierdo y miro, por ejemplo, en D1, en D2, ¿sí? A ver si les muestro aquí, algo mejor por acá. ¿Sí? Eso. En B1, ¿qué estoy viendo? Unas ondas que S profundas. S profunda. eso. Y en B6, unas ondas R muy altas, de mucha amplitud, en B5, B6. ¿Sí? ¿Ok? Lo normal es que no pasen de 23 milímetros. Cuando pasa más de 23 milímetros, cuando la amplitud es mayor de 23 milímetros, ¿sí? Aquí sumen, por ejemplo, cuánto haría la onda S. Aquí hay 2, 12, 17, 18, 19, 20, como 22, algo así. ¿Sí?
Y aquí la altitud de ella es mayor de 25, miremos a ver si es cierto. 7, 17, 22 y 5, 27. Unas ondas muy profundas, más de 25 milímetros. ¿Sí? Entonces, en términos generales, en lo que son las derivaciones del lado izquierdo del crecimiento, entonces vamos a ver ondas R muy profundas en D1 a BL y en B5 B6, ¿lo ven aquí? ¿Sí o no? Sí, doctor. Eso. Entonces, signos de crecimiento ventricular izquierdo. Se han descrito más de 30 criterios para determinar una hipertrofia ventricular. Nos vamos a familiarizar con algunos, solo con algunos, como por nombrarlo, de estos tantos signos, que aquí hay 17, vamos a nombrar algunos. Uno de los que yo más he resaltado es ¿cuál es? Que aumenta el voltaje de las ondas R, ¿en dónde? B5 y B6. Incluso de 1 y ABL. Y unas ondas S profundas, ¿en dónde? 1 y B2. En B1, quedémonos con esa. Entonces, miren, a ver si les llama la atención. Esta es una paciente de sexo femenino que tiene este electrocardiograma, ¿sí? Posiblemente es una paciente hipertensa, tiene varios signos ahí que me llaman la atención, que no es el caso de nosotros. ¿Qué le llama la atención? En B2, ¿qué le llama la atención? Una onda S profunda. Eso. Y en B5, B6. R muy amplias. Ahora, vamos a hacer un ejercicio solo de un criterio, que es el criterio de los índices de Sokolov. Estos Sokolov me dicen que cuando yo sumo S en B1, ¿sí? O S en B2, porque aquí lo estoy sumando, en B2, la onda S es más profunda en B1 o en B2, y la sumo a la onda R más profunda en B5 o B6, que en este caso podría ser, bueno, casi un poquito esta. Entonces, si sumo esa onda S aquí, más onda R acá, y me da más de 35 milímetros, se dice que es un índice Sokolov, como muestra acá, positivo, cuando mide más de 35 milímetros, ¿sí? Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto creen ustedes que dura esta onda S? Partamos de la línea isoeléctrica. ¿Cuánto es la profundidad de esa onda S? El voltaje. Aquí habría 5, 10, 15. Aquí hay 2 y aquí hay 2. ¿Cuánto sería? 19. ¿Vamos bien o no? Sí, doctor. 19. Más. Tomemos esta. 5, 10, 15, más 18. Más 3, 18. 19 más 18, ¿cuánto me da? 37. Eso. ¿Más de cuánto? Entonces me dio más de cuánto. 35. 35, ya tengo un criterio, ¿sí? Otro criterio por ahí que apareció, vea, muy interesante en este electro, no siempre tiene que aparecer bien, una onda R en ABL más de 11 milímetros, y mire esta BL, mire lo alta, ¿más de cuánto? 11 milímetros, vea, ¿cuánto mide esta? 5, 10, 15, como 18, más de 11 milímetros, hay muchos signos. Otro signo, vea, aquí vemos, por ejemplo, una desviación del eje a la izquierda. D1 es positivo, ABP es negativo, o sea que está acá. Está diciendo el eje está desviado a la izquierda. 2. Una desviación del plano de transición a la derecha, vean, a la derecha. Se desvió el plano de transición. 3. Un aumento de voltaje de las ondas R en B5, B6 y ondas S profundas, en este caso, en B2. ¿Sí? Y si miro el índice de Sokolov, me dio más de 35 milímetros, ¿sí? ¿Y por qué se tomó la onda S en B2? Porque es la de mayor profundidad, ¿sí? Y una onda BL muy alta, vean, unas R ABL muy altas, más de 11 milímetros. Entonces hay muchos signos que aquí no me voy a poner a complicar, pero sí captaron la idea, ¿cierto? Ahora, si hay un crecimiento ventricular derecho, ¿qué vamos a ver? Entonces, estos signos de crecimiento ventricular derecho. ¿Cómo es normalmente la imagen de ventrículo derecho? R minúscula, S minúscula.
Eso, y aquí mire lo que pasó, una onda que QR. Q, R mayúscula, QR, ¿sí? Aquí QR, y lo que me llama más la atención, unas ondas que R, Prominente. mucho voltaje, ¿de acuerdo o no? Todo lo contrario, con ondas S, vean aquí, ¿en dónde? B5 y B6. Eso, entonces, si sumamos acá, hay una disminución progresiva de estas ondas R de B1, B6 y un aumento progresivo de las ondas S en B1, B2, de B1 a B6. Entonces, todo lo contrario al crecimiento ventricular izquierdo. En el crecimiento ventricular izquierdo ocurría todo lo contrario. Unas ondas R profundas en B5, B6 y unas ondas S profundas en B1, B2. Aquí ocurre todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, si miro aquí ejemplos de esto, vamos a mirar algunos signos. ¿Cuál sería entonces lo que ya insistí? Un aumento de voltaje en las ondas R, ¿en dónde? B1 y B2. B1 y B2. Y unas ondas S profundas, ¿en dónde? B5 y B6. Eso. Ah, que en D1 ya ves, sí, pero pues aprendamos lo más importante. ¿Sí? Aquí, ¿qué vemos? A ver, analicen esto. R, esto es normal, un complejo QR, RS en B1, B2, ¿no? Sería una onda R pequeña. Entonces, miren cómo aquí hay unas ondas de mucho voltaje, ¿sí? Ondas R, ¿sí? Muy altas en B1, B2 y unas ondas S, sobre todo en ¿dónde? B5. S profundas en B5, inclusive mire en D1 y miren ABL, ¿sí? ¿Ves? Y miren que la onda R por acá no está alta, y no todo lo contrario, una onda S muy profundas en D1 y ABL, en este caso en B5, ¿sí? Con ondas R en B1 y B2. Entonces, bueno, que también se acompaña de otros signos, claro. Si miramos acá, mire, D1 es negativo y ABF es positivo, o sea que el eje está desviado hacia la derecha, ¿sí? Hay desviación del plano de transición a la derecha, hay destocardia, pero lo que ya habíamos insistido nosotros, un aumento de voltaje en las ondas R, ¿sí? De B1 a B2, ¿sí? Con disminución progresiva hacia B5, B6, con la aparición de ondas S profundas en D1 a BL, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál? B5, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan de la estenosis mitral que les había comentado de crecimiento auricular izquierdo por una estenosis mitral? Sí, Sí. Acuérdense que si hay una estenosis mitral, crece la aurícula izquierda. Y entonces la aurícula izquierda tiene que hacer mucha fuerza para mandar sangre al ventrículo izquierdo. ¿Crecerá el ventrículo izquierdo? No. No. Entonces, esa presión de la aurícula izquierda, ¿hacia dónde se traduce? ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia las venas pulmonares. Hacia las venas pulmonares. Y esto ocasiona incremento de la presión venosa pulmonar. ¿Y esto ocasiona un incremento de qué? De la presión capilar pulmonar. De la presión pulmonar, y eso induce una hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar produce una sobrecarga de presión ¿a quién? el ventrículo derecho. Al ventrículo derecho. Y entonces, cuando hay una estenosis mitral, crece la aurícula izquierda, pero también crece ¿quién? El ventrículo derecho. Eso. Y mira aquí, signos de crecimiento ventricular derecho. Un aumento de voltaje de las ondas R en B1, B2, ¿sí? Pues, incluso aquí hay desviación, como lo habíamos dicho, hacia la derecha, y unas ondas R prominentes en B1, B2 que indica hipertrofia del ventrículo derecho.
¿Se acuerdan este pacientico de la comunicación interauricular? La CIA, que tenía crecimiento auricular izquierdo. Pues miren lo que tiene, unas ondas que R positivo. B1, B2, ¿cierto? Y unas ondas S profundas, ¿en dónde? B6. B6. De hecho, ¿hay dextro o levorrotación? Rotación. ¿Dónde está el complejo de transición? B5, B6. Sobre todo en B6. O sea, hay una dextrorotación con crecimiento de la cavidad derecha, hipertrofia ventricular derecha e hipertrofia auricular izquierda. Esto es lo que vemos típicamente en un paciente con comunicación interauricular. Eran las ondas R altas, en D2, D3, vemos aquí las ondas P altas de crecimiento auricular izquierdo, ondas S muy profundas en B6, con desviación del plano hacia la derecha. Habíamos analizado anteriormente. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Todos esos son tipos de crecimiento, señor. Es que tengo una confusión. La dextrorrotación, o sea, cuando presento un aumento del ventrículo derecho, siempre o en la mayoría de las oportunidades se presentaría una dextrorrotación. No, no siempre. Entonces, No siempre. la dextrorrotación, Sí. yo la derivo a después. O sea, primero hago el diagnóstico de ese aumento del ventrículo derecho y luego miro la dextrorrotación. Como lo quiera hacer usted, recuerde que tiene una metodología que debe ser rigurosa. Sí, señor. ¿Cierto? Y debe seguirla, no abandonarla. Entonces uno mira, signos de crecimiento, ejes. Acuérdese, ¿qué es lo primero? Técnica adecuada. 2, frecuencia, ritmo. ¿De acuerdo? Ejes. Eje AP, eje del QRS. Siguiendo, onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST, onda T, onda U. Luego, crecimientos, crecimiento auricular izquierdo, derecho, crecimiento auricular derecho, izquierdo, etcétera. Es en ese orden que uno debe seguir cuando hace una lectura electrocardiográfica, que es esta que acabo de nombrar. ¿Entiendes? Sí, señor. Listo. Uno debe como hacer una secuencia ordenada, coherente, metodológica para hacer, primero lea, luego va interpretando. ¿Sí? Porque si yo tengo un paciente que tiene crecimiento auricular, signos de crecimiento auricular izquierdo, en un electro, no le están mostrando el paciente, usted no está auscultándolo, este pacientico posiblemente tiene un desdoblamiento, ¿qué? ¿Del R2? Sí. El desdoblamiento fijo del R2 y todas las características clínicas que tiene, además de lo que ya vieron ustedes conmigo. Entonces, veo un electro con crecimiento auricular izquierdo, con crecimiento ventricular derecho, más la clínica del paciente, más todo lo que veo, este paciente posiblemente tiene una CIA, y así, que uno interpreta, ¿se acuerdan? Lo del pato. Bueno, en esa estamos. Vamos a ver bloqueos. Entonces, si miramos los bloqueos, vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares que hacen parte de la definición de una arritmia. ¿Qué era una arritmia? Todo ritmo diferente al ritmo sinusal normal, ¿se acuerdan? Eso definíamos como una arritmia, ¿sí o no? Sí, señor. La otra definición de arritmia es una anormalidad en la formación o en la propagación de los impulsos que produce alteración en la frecuencia o en el ritmo cardíaco. ¿Sí? Entonces, uno de los trastornos de la conducción, de las arritmias, son los trastornos de la conducción. Y la conducción puede ser una alteración a nivel aurículo-ventricular, donde la conducción AB puede ser lenta, o sea, una conducción AB enlentecida, que es lo que llamamos los bloqueos auriculoventriculares. ¿Ahí voy bien? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo ocurre el bloqueo AB? ¿Cierto? Entonces aquí viene una onda P, o sea, un impulso, ¿sí? Que se conduce a través de estos
ramos, ¿sí? Que van dirigidos hacia dónde. ¿Hacia dónde llega ese impulso que se origina en el nodo sinusal? Llega a las aurículas, produce la onda P, ¿sí? Y ahí pasa ¿a dónde? Al nodo auriculoventricular. Al nodo auriculoventricular. Entonces la pregunta es, en el nodo auriculoventricular, ¿dónde está el problema? Si es a nivel del nodo, de la región nodal superior, nodal, o de la región nodal inferior. Aquí acuérdense que está, todo esto es propiamente la región nodal del nodo AB. Acá hay una parte nodal superior, esta es la región nodal y esta es la región nodal inferior, ¿sí? Y esto ya es el tronco de His que se bifurca, ¿sí? ¿Hasta ahí voy bien? Doctor, entonces La pregunta es, si hay un bloqueo AB, ¿en qué parte de este nodo ocurre el problema? Acá, en la región nodal, que es la zona donde más se retrasa el impulso. Recuerde que esta región nodal es la que realmente protege al corazón de los impulsos auriculares, donde el impulso se retrasa realmente en el nodo AB, ¿sí? Es allí donde se retrasan los impulsos. O sea que esta región nodal es muy importante porque aquí es donde ocurren frecuentemente los trastornos del bloqueo auriculoventricular. Esto es lo normal, ¿sí? Que el impulso nace en el nodo AB, viaja por la aurícula, aquí voy yo, ¿sí? Y en el nodo AB, que es aquí donde vamos a determinar el segmento PR del electrocardiograma, es cuando se retrasa el impulso que viene de las aurículas hacia dónde. ¿Hasta dónde? ¿Hasta las fibras de qué? ¿De por qué? ¿de por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Entonces, el impulso se originó aquí, nodo sinusal, generó la onda P, mire. Y aquí viene el segmento que nosotros llamamos ¿qué? PR. PR, que es este, segmento PQ o PR. Este me está mostrando todo el tiempo que se está retrasando el impulso, que se originó de acá y al pasar por ¿dónde? Por el nodo auriculoventricular. ¿Hasta dónde? Hasta la fibra de ¿Por qué? fibras de. Y aquí ya una vez pasó el impulso, ¿sí? Pasa a los ventrículos y se forma el complejo QRS, que es este, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con un bloqueo AB? Pongamos una carrerita de vehículos. Hay unos vehículos que van acá. Entonces, los vehículos llegan acá, pongámoslo aquí que es el nodo sinusal. Y todo este es el impulso que viaja y llega a la meta. ¿La meta es cuál? ¿Cómo se llama la meta? Las fibras de Purkinje. Fibras de His-Purkinje, ventrículos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner varios carritos, ¿sí? Y cada uno tiene 1 minuto para llegar, ¿sí? A una velocidad fija, llegan, y el tiempo de la meta por medio de 5 minuticos. ¿Qué pasaría si hubiese un bloqueo, por ejemplo, que nosotros vamos a llamar de primer grado, ¿sí? Entonces, ven ustedes que todos los carritos pasan, todos van a pasar y llegan a la meta. ¿Cuánto es el tiempo normal de llegada de estos carritos? 5 minutos. Eso, todos van a pasar, pero se demoran más. ¿Cuántos se demoraron? 6 minutos. Todos pasaron. O sea que aquí hubo un obstáculo, es este. Una tierra llena de lodo y entonces los carros patinaron, se demoraron, pero todos llegaron y todos demoraron un poquito, pero llegaron a la meta. ¿Qué ocurre en un bloqueo de segundo grado? La mayoría de los carros pasan, pero no todos. Habrá uno que de pronto no pasa, ¿sí? Porque se quedó aquí atrancado. En un bloqueo de tercer grado, mire lo que pasó acá. Hubo 6 carritos. ¿Alguno llegó a la meta? Ninguno. Ninguno. Eso es más o menos una representación de lo que ocurre en un bloqueo. Por eso habla uno de un bloqueo de primer grado
un bloqueo de segundo grado y un bloqueo de tercer grado, o llamamos bloqueo AB completo. Entonces, ¿qué es un bloqueo de primer grado? Donde el intervalo PR dura más de lo usual, que es ¿cuánto? 200 milisegundos. El intervalo PR mayor de 200 milisegundos. Y cada onda P va seguida de su complejo QRS. Quiere decir que todos pasaron, ¿sí? Esta da una QRS en morfología normal. Los de segundo grado los vamos a dividir en dos grados. Bloqueo de segundo grado, MOVIS 1 y MOVIS 2. MOVIS 1 significa que se alarga progresivamente ese intervalo PR hasta que una onda P se bloquea, ¿sí? Aquí hay un acortamiento progresivo en los intervalos RR, y de pronto en el grado 2, MOVIS 2, de forma súbita una onda P se bloquea. Mire que en este caso hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea. Aquí ocurre de forma súbita que esa onda P se bloquea y no sigue el complejo QRS. Ahorita lo vamos a ver mejor todavía, después van a leer esto y ya lo entienden mejor. En el bloqueo de completo hay presencias de onda P y complejos QRS que no guardan relación entre sí. O sea que como ninguna onda P llegó y no llega, entonces va a generar ondas P, ¿sí?, más frecuentes que los complejos QRS. Así lo vamos a distinguir. Entonces cojamos uno por uno. Vean un ejemplo. Eso es un bloqueo AB de primer grado. ¿Qué notan ustedes con este intervalo PR? Que es más largo, que dura más tiempo. Eso, está muy larguito, pero cada onda P va seguida ¿de qué? De un QRS. QRS. O sea que, por definición, el intervalo PR está prolongado. Y miren lo que ocurre en un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS grado 2. ¿Hay intervalo PR prolongado, sí o no? Aumenta progresivamente. Sí. Eso, mire cómo aumenta ese intervalo hasta que de pronto una onda P no va seguida de un complejo QRS, ¿sí? En el grado MOVIS 2, mire, el intervalo PR incluso puede estar, ¿qué?, discretamente prolongado o no, pero esa onda P no va seguida de un complejo QRS. Y en un bloqueo AB, mira que habría una onda P, por acá estaría inmersa, una onda P, una onda P, una onda P, cada uno trabaja por separado. Y la frecuencia de los impulsos auriculares de ondas P son mayores, hay más ondas P que complejos QRS. Entonces, cojamos uno por uno. En el bloqueo de primer grado, recuerden, salen 4 carritos. Vamos a sacar 4. ¿Se demoraron, sí o no? Sí, doctor. Por tanto, el intervalo PR es mayor de 200 milisegundos. Mira aquí cuánto dura, aquí. 360 milisegundos. Y mire, ese intervalo siempre es constante, 360. Quiere decir que en este caso se demoraron todos, pero todos pasaron. O sea, de 4 que salieron, 4 llegaron. O sea que no hay... Todas las ondas P van seguidas de complejos QRS, solo que el intervalo PR está prolongado. Entonces, pues una onda P siempre va seguida de un complejo ¿qué? QRS. ¿Cuánto dura este? 260 milisegundos. ¿Es normal? No. No. O sea que tenemos un intervalo PR mayor de 200 milisegundos. Y cada onda P va seguida de un complejo QRS. ¿Sí? Fue lo que ocurrió acá. Entonces, un intervalo PR prolongado. ¿Dónde fue la demora? ¿Dónde estuvo el retraso? En el nodo auricular. Por tanto, cuando hay un bloqueo AB, ¿sí?, el intervalo PR se prolonga a expensas ¿de quién? Del nodo AB. No, a expensas del segmento PR. O sea, el intervalo de PR se prolonga a expensas de una prolongación del segmento PR, porque me está diciendo el problema está en el nodo AB. ¿Sí? Miremos esta. Miren este dedo largo.
Mire este intervalo PR, vea lo largo, ¿lo ven? ¿Dura mucho? No. ¿A expensas de qué segmento? PR. PR. ¿Cada onda P va seguida de un complejo QRS? Sí, señor. Esto es un bloqueo de primer grado. Entonces, si lo amplío, este que estaría en D2, cualquiera de estos, entonces voy a sumarlo acá y me da un intervalo PR que dura 320 milisegundos, a expensas de este segmento PR prolongado. Cojamos el bloqueo de segundo grado. ¿Qué decíamos en el bloqueo de segundo grado? De los que salen, ¿llegan todos? ¿De 4 que salen, llegan todos? No. ¿Cuántos llegaron? 3 de 4. Eso. Mire que aquí hay un complejo QRS, 2 complejos QRS, 3 complejos QRS. De 4 que salieron, solo 3 llegaron a la meta. O sea, aquí hay un bloqueo AB de segundo grado, una prolongación del intervalo PR, donde cada onda P va a seguir a un complejo QRS, pero en este caso, esta onda P no siguió de un complejo QRS. Vuelve y juega. 3 y aquí no. Eso es lo que llama un bloqueo de segundo grado. O sea, un trastorno de conducción AB que se produce cuando uno o más, pero no todos, de los impulsos provenientes de las